¿Qué tal, amigo mecánico? Mi nombre es Enrique Cedas y tenemos preparado el siguiente video que puede ser de gran ayuda para distinguir los diferentes sensores de oxígeno que existen en la actualidad. Gracias a la evolución que existe en las normas anticontaminantes, permite también de la misma manera la evolución de un mejor control en el sensor de oxígeno. Como ya hemos hablado en videos anteriores, la primera generación de sensor de oxígeno contempla a un sensor de oxígeno convencional, el cual tiene dos variantes, una resistencia de 3 a 5 ohms y una resistencia específica para vehículos Honda y Toyota de 11 a 13 ohms. En la misma generación podemos encontrar el sensor de oxígeno planar, el cual contiene una resistencia de 8 a 10 ohms. La principal característica que tiene esta primera generación es que se le considera un sensor de oxígeno a saltos o brincos, ya que la señal que emite este sensor solo puede medir la presencia y la concentración de oxígeno en los gases de escape en un estado de mezcla rica o de mezcla pobre. La segunda generación de sensor de oxígeno lleva el nombre de sensor AF o sensor aire combustible. La principal característica que tiene este sensor es que también, de la misma manera que un sensor convencional o planar, contiene 4 cables. En la actualidad existen muchas fallas o anomalías en el momento en el cual usted decide colocar un sensor de oxígeno de 4 cables. Aquí le pedimos tener mucho cuidado, ya que usted puede confundir fácilmente un sensor de oxígeno AF con un sensor de oxígeno de la primera generación, ya que ambos contienen 4 cables. El segundo punto de vista que nosotros te recomendamos colocar de suma importancia es la posición en la cual se encuentran los cables del elemento calefactor, ya que en un sensor AF los dos cables del elemento calefactor son de color negro. Si recordamos en videos para un sensor de oxígeno convencional y planar, los dos cables que pertenecen al elemento calefactor serán de color blanco. La principal función que tiene un sensor de oxígeno AF es medir con una mejor precisión en un rango más amplio que pueda interpretar la computadora exactamente qué tan rico o qué tan pobre es la presencia de oxígeno en los gases de escape. Si nosotros queremos realizar una prueba rápida para saber si el sensor de oxígeno AF está funcionando de una manera correcta o no, podemos realizar una prueba utilizando únicamente un quemador y un multímetro. Ahora realizaremos la comprobación del elemento calefactor para el sensor de oxígeno AF. Colocaremos las puntas en el multímetro y colocaremos la perilla en la escala de ohms. Ahora colocaremos las puntas del multímetro en los cables color negro del conector del sensor. La resistencia medida en un sensor de oxígeno AF tiene que oscilar entre 2 y 3 ohms. Ahora procederemos a medir la señal que envía el sensor de oxígeno AF a la unidad de mando del vehículo. Cabe señalar que la señal es enviada por medio del cable color azul y por medio del cable color blanco el sensor recibe una señal de masa o tierra. Colocaremos el multímetro en la escala de volts. Colocaremos la punta roja del multímetro en el cable color azul y la punta color negro en el cable color blanco. Con la ayuda de un gas. En este caso vamos a simular una mezcla rica y una mezcla pobre. Esta prueba solamente es para verificar que el sensor se encuentra en perfecto estado. En este caso, estamos simulando una mezcla rica, la cual contiene poco oxígeno y en gran mayoría combustible. El multímetro llega a dar mediciones hasta 900 milivolts, casi 1 volt. Si yo retiro el gas, estoy simulando una mezcla pobre. En una mezcla pobre, los voltajes serán inferiores, ya que se contiene una mayor concentración de oxígeno. Volvemos a realizar la prueba y tenemos una lectura de casi 900 milivolts. Si yo retiro la llama, el voltaje disminuye.
Con esta comprobación podemos verificar que el sensor de oxígeno, la señal que envía, está perfecta. Ahora hablaremos de la tercera generación que existe en los sensores de oxígeno. Esta generación es llamada wideband o banda ancha de 5 o 6 cables. La principal característica que radica en un sensor banda ancha de 5 o 6 cables es la forma en la cual se encuentra el conector. El conector ahora en esta generación es un poco más grande y contiene diferentes elementos, entre los cuales contiene un resistor en el conector y, como se puede mostrar, el sensor puede tener 5 o 6 cables. Otra característica que hace diferente el sensor de oxígeno banda ancha de 5 o 6 cables con respecto a los demás es que internamente contiene dos elementos muy importantes. El primero de ellos es el elemento sensor o el elemento célula NERST. El segundo elemento más importante en un sensor de este tipo es que internamente contiene una célula de bombeo o una célula de oxígeno, la cual permite tener un mejor control de la presencia del oxígeno en los gases de escape. Ahora voy a mostrar para ustedes la función que tiene cada cable en el sensor banda ancha. Nosotros vamos a encontrar que los cables color negro y color amarillo pertenecen al elemento sensor o célula de NERST. Para el cable color amarillo y rojo vamos a encontrar la célula de bombeo o célula de oxígeno. Cabe aclarar que el cable color amarillo es común para ambos casos. Y por último tenemos el cable color blanco y el cable color gris, en el cual se encuentran instalado el elemento calefactor. Ahora vamos a proceder a realizar una prueba rápida con el multímetro para revisar que la resistencia se encuentre en perfecto estado. Ahora procedemos a medir la resistencia del elemento calefactor para un sensor de oxígeno banda ancha de 5 o 6 cables. Colocaremos el multímetro en la escala de ohms para medir la resistencia. Colocaremos las dos puntas del multímetro en los cables color gris y blanco del sensor de oxígeno banda ancha. La lectura medida en un sensor de oxígeno banda ancha para el elemento calefactor oscila entre los 3 y 5 ohms. Ahora procederemos a realizar la prueba para revisar si la señal del sensor de oxígeno de banda ancha o 5 cables se encuentra en perfecto estado. Cabe señalar que para realizar esta prueba utilizaremos de un monitor AF, utilizaremos un quemador para poder calentar el sensor de oxígeno. Una vez que tenemos todos los elementos, procederemos a encender el monitor AF. Tenemos que esperar a que realice una calibración de 20 segundos. ¿Por qué? Porque él tiene que analizar la presencia de oxígeno que se encuentra en el medio ambiente para poder realizar una comparativa con el elemento que se encuentra dentro del sensor de oxígeno. Esperamos a que pasen los 20 segundos. Aquí el aparato ya muestra que está calibrado y procedemos a realizar la prueba. En este caso, como es una mayor concentración de oxígeno, él va a mostrar que tiene 16 partes de oxígeno. Cuando yo comience a calentar el sensor de oxígeno, vamos a simular una mezcla de pobre a rica. Ahora aquí lo que está pasando es que estamos simulando una mezcla rica, ya que tiene una mayor concentración de combustible que de oxígeno. Aquí la relación es inferior a 16. Aquí retiramos la llama del sensor y estamos simulando ahora una mezcla pobre. En una mezcla pobre tenemos una menor presencia de combustible y tenemos una mayor presencia de oxígeno. Ahora vamos a hablar de la siguiente tecnología del sensor de oxígeno de titanio. La principal diferencia que tiene este sensor de oxígeno respecto a los demás es que las tecnologías anteriores envían una señal en forma de volts. Este sensor envía la señal con una diferencia de resistencia. Por ejemplo, si la mezcla es rica, la resistencia del elemento sensor será baja. Si la mezcla es pobre, la resistencia del elemento será alta. Ahora vamos a conocer la función que tiene cada cable de acuerdo a su color en este sensor. El cable color blanco y el cable color rojo podemos encontrar el elemento calefactor. Para el cable color amarillo y cable color negro vamos a encontrar el elemento que enviará la señal a la computadora o la unidad de mando al vehículo.
Por último, quiero mostrar a ustedes cómo podemos realizar una prueba rápida para saber si el sensor de oxígeno de titanio está enviando la señal correcta. Recordando que la diferencia de este sensor es que la señal será medida en resistencia. Tendremos que verificar que la señal sea medida en ohms. Para realizarle esta prueba necesitaremos colocar el multímetro en la escala de ohms, en la escala de mega ohms. Utilizaremos el gas para calentar el sensor de oxígeno. Colocaremos cualquiera de las dos puntas en el cable color amarillo y la otra punta en el cable color negro. Procederemos a realizar la prueba. Cabe señalar que en este sensor de oxígeno simulamos una mezcla rica, la resistencia de la señal irá bajando. Ahora simularemos una mezcla pobre, la cual contiene una mayor cantidad de oxígeno y la resistencia aumentará. Volvemos a simular una mezcla rica. Observamos en el multímetro que la resistencia comienza a bajar. Retiramos la llama. Simulamos una mezcla pobre y la resistencia comienza a aumentar. Durante el video aprendimos a diferenciar los tipos de sensores de oxígeno que existen actualmente. Aprendimos a realizar diferentes comprobaciones, elemento calefactor y la señal que envía cada una de ellas. En caso de que exista alguna duda, te invitamos a que acceses a nuestro website y descargues la tabla que tenemos preparada de tipos de sensores de oxígeno. En ella encontrarás algunos tips, algunos datos de mayor relevancia y que pueden ser útiles en la reparación de tus vehículos. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nos vemos hasta la próxima.